San Eduardo el Confesor fue uno de los últimos reyes anglosajones de Inglaterra antes de la conquista normanda, y es una figura que ocupa un lugar singular tanto en la historia política como en la religiosa del país. Profundamente venerado por su vida piadosa y su carácter pacífico, Eduardo se convirtió, con el tiempo, en santo de la Iglesia católica, siendo canonizado en 1161 por el Papa Alejandro III. Su reinado marcó una era de transición, tensiones internas y vínculos con el continente europeo. A pesar de las turbulencias en su corte, el recuerdo que dejó es el de un monarca benévolo y devoto, cuya importancia va más allá de los hechos políticos, influyendo en el imaginario religioso y en la formación del Estado inglés. La historia de Eduardo el Confesor es, en muchos sentidos, la historia de un hombre atrapado entre las dinámicas del poder terrenal y las aspiraciones espirituales. Hijo del rey Ethelredo el Indeciso, a Ethelred de Unready, y de Emma de Normandía, Eduardo nació en un contexto de inestabilidad política. A Ethelred tuvo que enfrentarse a las invasiones danesas, que acarrearon devastación y cambios en el equilibrio del poder en Inglaterra. Tras la muerte de su padre, Eduardo vivió largos años en el exilio normando, especialmente en la corte de su tío, el duque Ricardo II de Normandía. Este periodo formativo, vivido fuera de su patria, influyó en gran medida en su personalidad, su visión política y su identidad cultural. Fue allí donde asimiló la piedad monástica, la veneración por los santos y la vida religiosa, elementos que más tarde formarían parte esencial de su fama de hombre justo y devoto. Cuando Eduardo regresó finalmente a Inglaterra, lo hizo a una sociedad transformada. El poder real había pasado por manos danesas. Canuto el Grande gobernó Inglaterra tras las invasiones escandinavas, y durante un tiempo se estableció una dinastía danesa. Solo tras la muerte del rey danés Hardeknut en 1042, Eduardo, ya adulto, se convirtió en rey de Inglaterra, dando inicio a su reinado. Sin embargo, no heredó un trono estable ni un poder incuestionable. La nobleza inglesa, encabezada por poderosos condes como Godwin de Wessex, ejercía una autoridad regional notable, limitando la capacidad real de actuar sin su apoyo. La relación de Eduardo con la familia Godwin fue compleja y decisiva. El conde Godwin era el noble más influyente del reino y gozaba de gran autoridad, sobre todo tras haber apoyado en el pasado a reyes daneses y luego a Eduardo mismo. Su hija, Edith, se casó con Eduardo, convirtiéndose en reina. Este matrimonio consolidó la influencia de la familia Godwin sobre la corte. No obstante, en ocasiones, las tensiones entre el rey y su poderosa aristocracia afloraron con fuerza. En 1051, por ejemplo, se produjo un famoso enfrentamiento que resultó en el exilio temporal de Godwin y su familia. Sin embargo, Eduardo se vio obligado a hacer las paces, ya que sin los Godwin era casi imposible gobernar con eficacia. La vuelta del conde Godwin, en 1052, reafirmó que Eduardo no podía actuar con completa libertad política. Era un monarca piadoso, sí, pero dependiente de los equilibrios de poder de su reino. Uno de los elementos más notables del reinado de Eduardo el Confesor fue su estrecha relación con la Iglesia. Más que un rey guerrero, Eduardo cultivó la imagen de un monarca cristiano piadoso, equilibrado y justo. Su corte acogió a eruditos, clérigos y monjes venidos de Normandía, lo que reforzó la influencia continental sobre la Iglesia inglesa. Además, Eduardo mostró un celo especial por las instituciones religiosas, promoviendo la construcción y el embellecimiento de iglesias y abadías. El culmen de su labor en este sentido fue la reedificación de la abadía de Westminster, Westminster Abbey.
que reemplazó una antigua fundación monástica y la transformó en un centro religioso prominente, muy cerca de su palacio real. La abadía de Westminster es uno de los legados más duraderos de Eduardo. Su construcción, iniciada alrededor de 1042, 1050 y finalizada poco antes de su muerte, introdujo en Inglaterra el estilo románico, influencia del continente europeo. Más tarde, tras la conquista normanda, la abadía fue reconstruida en estilo normando, pero el impulso original fue de Eduardo. Allí sería enterrado el rey tras su muerte el 5 de enero de 1066, marcando para siempre el vínculo entre el monarca y este sagrado recinto, que con el tiempo se convertiría en el lugar de coronación de los monarcas ingleses. Su tumba en la abadía pronto se convirtió en lugar de peregrinación, un signo de la gran veneración que se le profesaba. Sin embargo, más allá de su faceta religiosa y de constructor de la abadía, Eduardo tuvo que enfrentar problemas políticos. Su reinado no fue de gran expansión territorial ni de campañas militares notables, sino más bien un intento por mantener la paz y la estabilidad. Las crónicas lo describen como un rey afable, tranquilo, que prefería la concordia a la guerra. Esto le valió fama de santo varón, pero también algunos lo consideran como un monarca políticamente débil, incapaz de detener las ambiciones de su aristocracia. A lo largo de su vida, Eduardo mostró una notoria inclinación por la justicia y la caridad. Las crónicas medievales, en particular la Vita Eduardi Regis, y las referencias en la crónica anglosajona, resaltan sus virtudes morales. Se le atribuyeron milagros, visiones y hechos sobrenaturales, como la capacidad de curar enfermedades o la clarividencia. Estas tradiciones, reforzadas tras su muerte, allanaron el camino para su posterior canonización. Su reinado fue visto más tarde como una época de relativa paz y prosperidad, y esto, combinado con la fuerte devoción religiosa que Eduardo manifestaba, lo hizo un candidato ideal para la santidad, a ojos de la Iglesia medieval. Una cuestión esencial al considerar su santidad es entender el contexto del cristianismo medieval. En aquella época, un confesor se definía como un santo varón que, sin ser mártir, había confesado la fe con su vida ejemplar y su dedicación a Dios. Eduardo no murió por la fe, pero vivió para ella, encarnando el ideal del monarca cristiano que gobierna con misericordia, justicia y respeto a la Iglesia. Su misma muerte, acontecida poco después de la consagración de la nueva abadía de Westminster en 1065, reforzó la imagen de un gobernante tocado por la gracia divina. El legado político de Eduardo, sin embargo, fue ambiguo. Su muerte sin descendencia directa fue el detonante de una crisis sucesoria que desembocaría en la batalla de Hastings, 1066, y la posterior conquista normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. Antes de morir, Eduardo habría designado sucesor a Harold Godwinson, hijo del poderoso conde Godwin, o al menos no habría dejado clara su voluntad. El duque Guillermo de Normandía, primo lejano de Eduardo por parte materna, reclamaba el trono por antiguos acuerdos, y el rey noruego, Harald Hardrada, también lo pretendía. El resultado fue una guerra en 1066. Harold Godwinson derrotó a los noruegos en Stamford Bridge, pero luego perdió contra Guillermo de Normandía en Hastings. Así desaparecía la última gran dinastía anglosajona. Este desenlace trágico contrasta con la visión piadosa de Eduardo, pero también solidificó su figura como uno de los últimos reyes anglosajones legítimos y piadosos, cuyo recuerdo sería cultivado en la memoria colectiva de la nación. A pesar de la conquista normanda, el culto a Eduardo se mantuvo y creció con el tiempo.
En el siglo XII, durante el reinado de Enrique II, la Iglesia anglo-normanda buscó consolidar una identidad espiritual que uniera el pasado sajón con el presente normando. La santificación de Eduardo sirvió a este propósito. Un santo rey inglés, venerado por su piedad y su cercanía a las instituciones eclesiásticas, resultaba idóneo para dar legitimidad al nuevo orden. Fue canonizado en 1161 por el Papa Alejandro III, y en 1163 el arzobispo Tomás Becket y el rey Enrique II presidieron la solemne traslación de las reliquias de San Eduardo a un magnífico relicario en la abadía de Westminster. Su culto se propagó, e iglesias y altares en su honor aparecieron a lo largo de Inglaterra. El día de su festividad se estableció el 13 de octubre, en conmemoración de la traslación de sus reliquias. La canonización de Eduardo el Confesor fue un hito clave en la historia religiosa inglesa. El nuevo santo era un símbolo de unidad y reconciliación entre las tradiciones anglosajonas y el dominio normando. Además, su figura se presentaba como la del gobernante ideal, ya que Eduardo había mantenido buenas relaciones con Roma, favorecido la Iglesia y gobernado con mansedumbre. Esta imagen, realzada por el discurso eclesiástico, era la de un monarca en cuya vida se manifestaba la gracia divina. De esta manera, San Eduardo se convirtió en una figura a la vez histórica y mítica, un espejo en el que podían verse reflejados tanto los reyes posteriores, que buscaban un modelo de monarca cristiano, como el pueblo inglés, que anhelaba una época en que su territorio fuera gobernado por la justicia y la fe. Durante la Edad Media, San Eduardo fue uno de los santos más venerados en Inglaterra, compartiendo un lugar de honor con San Dunstan y San Osmundo. Su culto se centró en la abadía de Westminster, donde peregrinos acudían atraídos por su fama de santo milagrero. Las crónicas hablan de sanaciones atribuidas a su intercesión y de su influencia benéfica sobre quienes rezaban ante sus reliquias. Con el paso de los siglos, la figura de Eduardo el Confesor se integró en la cultura popular y la heráldica inglesa. Todavía hoy su imagen aparece en el escudo de armas del Reino Unido. Las conocidas leonas pasantes, guardantes, se remontan en parte a la heráldica que se desarrolló bajo la influencia de los normandos, pero la importancia simbólica de Westminster, donde yace el Santo Rey, no hace más que subrayar la relevancia histórica de Eduardo. En el arte medieval, San Eduardo el Confesor fue representado con frecuencia portando el anillo que, según la leyenda, entregó a un mendigo que resultó ser San Juan Evangelista disfrazado. Esta historia, recogida en la literatura hagiográfica, muestra el valor de la caridad y la humildad del monarca. Años más tarde, el mismo mendigo, es decir, el santo disfrazado, habría enviado el anillo de vuelta con 2 peregrinos ingleses en Tierra Santa, asegurando a Eduardo que pronto estaría con él en el paraíso. Este relato contribuyó a consolidar la imagen milagrosa y bondadosa de Eduardo y se convirtió en un episodio emblemático de su santidad. San Eduardo el Confesor también desempeña un papel en la historia de la monarquía inglesa posterior. Reyes como Enrique III, 1216-1272, mostraron una especial devoción hacia él. Enrique III considerábase a Eduardo no solo un santo, sino también un símbolo de legitimidad monárquica. Por ello, decidió reconstruir la abadía de Westminster en un nuevo y magnífico estilo gótico, creando un santuario imponente alrededor de las reliquias de San Eduardo. Fue una empresa costosa y prolongada, que transformó Westminster en uno de los centros religiosos más importantes de Europa y en el escenario sagrado de la coronación de reyes. De este modo, San Eduardo contribuyó a dar sustento espiritual a la monarquía inglesa, ya que los reyes se coronaban allí,
en el lugar donde yacía el santo monarca, como una manera de vincular su poder al sagrado linaje real y a la bendición divina. Ya en la Edad Moderna, con la Reforma Anglicana y las tensiones religiosas derivadas de la ruptura con Roma, el culto a los santos sufrió una transformación radical en Inglaterra. Muchos santuarios católicos fueron desmantelados durante el reinado de Enrique Obezzo. Las reliquias de San Eduardo, sin embargo, corrieron mejor suerte que las de otros santos ingleses. Si bien su culto decayó considerablemente y la abadía de Westminster se convirtió en una iglesia anglicana, su figura no se perdió por completo. Su tumba permaneció como parte del patrimonio cultural y religioso de la nación. La devoción católica disminuyó, pero la admiración histórica no desapareció. En la actualidad, la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana lo honran de diferentes maneras. La abadía de Westminster conserva un especial interés en su figura, ya que su memoria es inseparable de la historia del lugar. Para los historiadores, San Eduardo el Confesor es un valioso testimonio del complejo tejido político y espiritual de la Inglaterra del siglo XI. Su vida transcurrió en un mundo que vivía el choque entre las tradiciones anglosajonas y la influencia normanda, entre la devoción religiosa y la crudeza de las ambiciones seculares. Eduardo, a pesar de las limitaciones políticas que enfrentó, dejó un legado indeleble. Su gobierno pacífico y su compromiso religioso le valieron un lugar único en la memoria colectiva de los ingleses. A nivel espiritual, su canonización constituye un ejemplo de cómo la Iglesia medieval eligió y modeló la memoria de sus santos. Eduardo no murió mártir, ni fue un asceta extremo. Fue, en cambio, un monarca que supo encarnar las virtudes cristianas en su reinado, esforzándose por ser un buen pastor de su pueblo. Su figura es la de un confesor, un testigo de la fe sin derramamiento de sangre, lo que complementa el espectro de modelos de santidad ofrecidos a los fieles. Es un recordatorio de que la santidad no se limita a la vida monástica o al martirio, sino que puede manifestarse en el ejercicio del poder temporal con justicia, misericordia y caridad. Siendo uno de los santos patronos secundarios de Inglaterra, junto con San Jorge y otros santos de importancia histórica, Eduardo conserva un lugar especial en el imaginario nacional. La coincidencia de su muerte en vísperas de la conquista normanda, el granito que alteró para siempre el curso de la historia inglesa, lo convierte en una bisagra simbólica. Eduardo es el último gran rey anglosajón, pacífico y santo, antes de que las espadas normandas cambien el mundo inglés para siempre. En cierto modo, su santidad custodia la memoria de esa Inglaterra anterior a 1066, un recordatorio de un pasado interrumpido por el estrépito de la invasión y el reordenamiento político. En la actualidad, la figura de San Eduardo el Confesor sigue siendo objeto de interés histórico, cultural y religioso. Para los católicos, su festividad se celebra el 13 de octubre, y aunque la devoción popular es mucho menor que en la Edad Media, su culto permanece vivo. Para los anglicanos, sigue siendo un punto de referencia en su patrimonio común, reflejando la compleja herencia que comparten con la Iglesia de Roma antes de la Reforma. Los historiadores, por su parte, siguen debatiendo aspectos de su personalidad, su política y el impacto real de sus decisiones. ¿Fue Eduardo un rey débil y controlado por sus condes, o un monarca astuto que optó por la paz y la negociación? ¿Sus vínculos con Normandía fueron una bendición o una maldición para Inglaterra? Lo que sí es seguro es que Eduardo el Confesor ha trascendido los análisis fríos del poder y la política, ganándose un lugar en la historia sagrada y en la cultura inglesa como un soberano ejemplar,
cuyas virtudes cristianas se mantuvieron brillantes a pesar de las tormentas del mundo que lo rodeaba. En suma, San Eduardo el Confesor es más que una figura histórica. Es un símbolo de una época de transición, de la unión entre el trono y el altar, del ideal del monarca santo que gobierna con justicia y amor a Dios. Sus grandes hechos no se miden en conquistas territoriales, batallas ganadas o avances legislativos, sino en su apuesta por la paz, la piedad, la caridad y la construcción de un espacio sagrado que perdura hasta hoy. Este es el legado más duradero de aquel rey piadoso que, sin darse cuenta, se convirtió en santo y en leyenda.